En Monster Hunter hay varios bichos fuertes y hermosos, grandes bestias con mucha fuerza y propiedades muy raras. Pero hay una clasificación que me genera intriga. Estos son los dragones ancianos. Los dragones ancianos son monstruos tan especiales que no podemos clasificarlos de otra manera. Todos sabemos eso. Pero me intriga el hecho de que son tan especiales que hasta son considerados dioses en su mundo. En este mundo los dioses caminan entre nosotros. Aunque no los veamos, pueden estar pasando cerca de nosotros. Y el hecho de que estas eminencias son tan fuertes y destructivas me genera un poco de miedo. Nunca sabes cuando un monstruo mítico, poderoso, destructivo y altamente majestuoso va a acabar con todo lo que conoces solamente por capricho. Si viste la película de Monster Hunter de Netflix, estoy seguro de que sabes a lo que me refiero. Ahora, ¿cómo se hace para vivir aquí? Pues siendo lo suficientemente fuerte para luchar contra ellos. Para ello existen los cazadores, para defendernos de estas eminencias poderosas. Pero no es tan fácil como se piensa poder estar a la altura de estas bestias. Estos monstruos son altamente raros y con cualidades aún más raras. Pueden controlar los elementos o poseer una característica que nos dará un dolor de cabeza. Por ejemplo, el Kushala Daora. Es un dragón metálico que controla el viento de una manera increíble. Hasta puede crear ráfagas de viento alrededor de él para poder evitar ser golpeado o entorpecer a su rival. No sé cuántas veces estas ráfagas me han hecho enojar. O miremos también al extremadamente raro Chameleos. Esta cosa bizarra desaparece en tu cara y con un languetazo te roba la cartera. Reza que no te quite las mega pociones. A esto me refiero. Son monstruos con capacidades increíblemente raras, pero aún más resistentes. Son más fuertes que las bestias comunes, aunque aún existen bestias que pueden darles la batalla de su vida, quizás hasta ganarles. Monstruos como el Rahan o el Magnamalo son bestias que pueden estar de tú a tú junto a estas eminencias, y hasta derrotarlas. Pero no significa que sea lo normal de ver a un dragón anciano perder en su hábitat natural. Al contrario, es más fácil ver cómo estos bichos acaban con todo a su paso. Si bien el Acanto y el Ucalnos no son considerados dragones ancianos, no puedo dejarlos fuera de esto. Sus apariciones generan una gran destrucción y miedo en las personas. Ambos son llamados dioses en sí. Dios blanco para el Ucalnos y Dios negro para el Acantor. Aunque también hay por ahí quien le dice Dios oscuro o algo así. Esa gente es rara. Esto refuerza mi pensamiento. Al enfrentar estas bestias nos estamos dando en la madre con un dios caminante. Una eminencia que queremos derrotar. Nuestra victoria sobre estas bestias es la esperanza de muchas personas para poder vivir un día más. Hasta que aparezca la siguiente gran amenaza que ponga en alerta a todo el mundo. Como por ejemplo el Fatalis o el Alatreon. Estas dos bestias literalmente son temidas y ocultadas por el gremio. Sus apariciones significan una alerta roja en todo el mundo. Son presagios de tiempos oscuros. Hay operaciones increíblemente preparadas solamente para enfrentarlas. Cuando estás enfrente de estas dos, no hay otra opción que derrotarlas. El gremio y el mundo no pueden permitirse una derrota a manos de estas bestias. Lo mismo sucede con los otros dragones ancianos. Su derrota es necesaria para mantener la paz. Se considera hasta una victoria poder ahuyentar a estas bestias, ya que les permite al gremio y a ti prepararse mejor para enfrentar a estas cosas. Y es por eso que son tan temidas. Somos un grupo de cazadores enfrentando a las fuerzas destructivas de la naturaleza. Y una naturaleza que le ha dado las mejores armas y armaduras a sus mejores guerreros. Solo hemos podido superar estos retos porque tenemos algo que ellas no: inteligencia. Esa es la única razón por la que tales eminencias no nos han consumido en fuego y destrucción. Por eso es que podemos enfrentar a las mayores amenazas de este mundo.
porque sabemos que podemos superarlas. Y el hecho de hacerlo es el por qué aún estamos vivos en este mundo caótico y hermoso. Somos aquellos que han podido apreciar en todo su esplendor a dioses caminantes en su mundo. Y también somos aquellos que se han parado enfrente de ellos, con un arma en las manos y esperanza en el corazón. Y bueno, con esto llegamos al final. Recuerda darle like, suscribirse y a la campanita para estar al pendiente de todos los videos que se vienen. Te dejo un video en pantalla que estoy seguro que te va a encantar. Recuerda darte un baño y acariciar al cerdito para mayor suerte. Soy Mr. Edward y te deseo una gran cacería. Hasta pronto.